El punto sobre la I. Dos noticias. La primera, España no será capaz de recuperar su nivel de empleo si seguimos con este ritmo de crecimiento del 2% sostenido hasta el 2020. Y segunda noticia que quiero poner encima de la mesa, que me parece también destacada, y es que se han incrementado el volumen de hipotecas en el último año, en el 2016, y sobre todo lo que ha aumentado y significativamente es el porcentaje que la hipoteca o el préstamo representa sobre el valor de la vivienda, pasando en el 2015 de un 52% al 64% en el 2016. Bien, bienvenidos espíritus inquietos a este vuestro programa El punto sobre la I, por Julio Bonmatí. Ya sabéis que muchos son los que se quedan quietos, unos pocos se preocupan por crecer y son solamente algunos los que se dedican, además de crecer ellos mismos, también a hacer crecer y mejorar su entorno. Esos sois vosotros, los espíritus inquietos. Bueno, empezamos con nuestra primera sección, el punto de hoy. En el punto de hoy, antes de nada, tengo que decir que tengo aquí un lujo de acompañantes. Ahora los presentaré y veréis cómo es lo que digo y no os engaño en absoluto. Bien, ¿quién no ha tenido alguna vez un conflicto o quién está libre de no tenerlo en alguna ocasión? Creo que nadie. Pues hoy lo que vamos a tratar es la mediación, no la mediación de los seguros, como muchas veces es lo que sugiere esta palabra dicha así a secas, sino la mediación en tanto en cuanto a la posibilidad de solucionar un conflicto. A mí particularmente la mediación me parece, o yo lo distinguiría como el trabajar con el otro para resolver un problema y no trabajar contra el otro para resolver mi problema. Bueno, hoy tengo aquí conmigo a Ángel Luis Vázquez Torres, que es el presidente de Mediators, que es la Asociación Española de Mediación, y a Julio Carlos Fuentes Gómez, que es el coordinador de la Unidad de Derecho Concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia. A ambos, bienvenidos y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Julio, encantado de estar acompañándote. Pues ya te digo que es un placer. Igualmente, Julio, un placer. Pues, Julio, además en este caso Julio. Tocayos. Hoy somos dos Julios. Bien, pues sin más vamos a entrar ya en el tema que nos ha traído aquí, que es la mediación, y lo primero que yo pongo encima de la mesa. ¿Por qué la mediación? Bueno, esa me toca a mí. El que queráis, a vuestro gusto, con toda libertad. Muy bien, pues podemos empezar con una respuesta fácil, muy pragmática, porque la mediación es muy efectiva. En más del 70% de los casos que se aplican, es rápida, 7 veces más rápida que un proceso judicial, es económica, hasta 10 veces más económica, es confidencial. El conflicto se resuelve donde se produce, sin luces ni taquígrafos, sin trascender a terceros, lo cual es especialmente útil en entornos empresariales. Y por último, pero quizá más importante, cuando se resuelve un conflicto por mediación, una vez que las partes alcanzan un acuerdo, pueden seguir interactuando y esto es fundamental para el negocio. Si queremos una respuesta un poquito más rebuscada, pues tendremos que acudir al principio de autodeterminación de las personas, defendido por la psicología humanista, según el cual todas las personas venimos preparadas de serie para resolver nuestros propios conflictos. Y si no los resolvemos es porque hay una cosa que se llama sentimientos y emociones que bloquean nuestra capacidad de resolución. Y Julio, si me das un par de minutos te conto mi porqué de la mediación. Pero yo antes de ese par de minutos hay algo que me gustaría que incidiéramos, y es, cuando has hecho la comparativa en términos numéricos, me gustaría que la repitieras, porque me ha parecido muy significativa, sobre todo en cuanto a lo que es la representación numérica. Sí. Has dicho 7 veces, ¿no? Si no recuerdo mal. Primero, efectividad. 70% de los casos si se aplican las técnicas adecuadas. En cuanto a rapidez, pues estamos hablando de 80 días frente a 488 días de un proceso judicial. Pues eso me parece a mí muy, muy destacable. Y económica. Más de 10 veces más económica que cualquier proceso. Pues ahora tienes los 2 minutos que me habías pedido. Pues sí, te lo agradezco. Muchas gracias. A ti. Pues mira, te cuento un poco mi historia. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 15 años, como botones en un banco. Principalmente porque no me gustaba estudiar y los resultados no eran demasiado buenos. Pero nada más empezar a trabajar me di cuenta que o cambiaba el chip o mi futuro a corto plazo no era muy prometedor. Así que me puse las pilas, terminé el bachillerato y empecé económicas en la facultad.
Mientras estaba en la facultad empecé a trabajar en un despacho de abogados donde les monté el departamento fiscal. Y cuando terminé mis estudios de económicas me monté mi propio despacho dedicándome a la consultoría. Después de unos años me fichó un grupo de empresas para la dirección financiera, donde con el tiempo llegué a la dirección general. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues de verdad, no es por presumir, simplemente os lo cuento para poner en valor los más de 40 años de experiencia en el mundo de la empresa, donde he visto todo tipo de conflictos. He visto socios que después de 25 años de trabajar codo con codo se sacaban los ojos en los juzgados por un quítame esas pajas. He visto empresas familiares que después de un montón de años de éxito, una vez que muere el fundador, afloran las más oscuras de las rencillas. Y he visto empresas que de funcionar muy bien han pasado a desaparecer porque los socios, maridos y mujer, se enfrascan en una separación personal que en lo que único que importa es hacerse daño. En definitiva, a lo largo de este tiempo he visto todo tipo de conflictos, mal enfocados y peor gestionados, que normalmente han terminado en un desastre personal y económico. Y alguno me ha pillado muy cerca. Así que un día me pregunté, ¿y por qué no puedes utilizar esta experiencia para ayudar a los demás a resolver sus conflictos? Y así me hice mediador. Y elegiste la mediación. Y por eso estoy aquí, para trasladar a todos los que nos escuchen que el mensaje de que la mediación es una buena cosa. Perfecto. Bien, pues a mí me gustaría también, el que quisiera de vosotros, yo en esto ya sabéis que tenéis absoluta libertad, que comentaréis los antecedentes históricos, no sé, el nacimiento y la evolución de los denominados, bueno, pues alternativas de resolución de conflictos. Lo digo por aquello de no utilizar palabras inglesas, ¿no? Los ADR, que es el acrónimo, ¿no? De Alternative Dispute Resolution, ¿no? Entonces, como hay preguntas más complicadas, se las dejo a Julio, y esa que es sencilla la cojo yo. Bien, pues a ver, los ADR, como bien dices, estas son las siglas en inglés de los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Se ha recorrido un largo camino desde que a final de los 70 en los Estados Unidos una especie de hippies empezaron a promulgar lo que después se conocieron como una ADR, y que son la forma de resolver los conflictos al margen de los tribunales de justicia. Hoy en día, 70 años después, los ADR, entre los que se encuentra la mediación, son una realidad en muchos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, hasta el punto de que ningún americano en su sano juicio acude a los tribunales de justicia sin haber intentado una mediación o cualquier tipo de ADR, primero, entre otras cosas, porque es carísimo. Luego ya lo que ponemos en valor es que alternativas, ¿no?, a la resolución de conflictos vía judicial hay, además de la mediación, algunas otras, porque no, al hablar de ADRs en plural, sí, hay más de una. Ya veremos más adelante, pero entonces, tenemos el arbitraje, la conciliación, la negociación, la mediación, y cada vez van apareciendo más. Perfecto. Bien, pues a mí lo que me gustaría, sobre todo, aunque ya has indicado, por lo menos lo has puesto encima de la mesa, es cuáles son las diferencias con la jurisdicción tradicional, con la vía judicial al uso y con ir a los tribunales, que por cierto, seamos realistas, a casi nadie le apetece, por lo menos por la fama que traen en cuanto, como mínimo, al retraso en la resolución de los conflictos. Bueno, somos un país con 8 millones de litigios al año aproximadamente, 1 millón de ellos civiles y mercantiles, lo cual explica que el Ministerio de Justicia también tenga mucho interés en esto de la mediación, y no solo como una vía para racionalizar todos los asuntos que llegan a los tribunales y lograr una carga de trabajo más racional para esos 5.400 jueces que tenemos, sino también como un instrumento de gestión procesal. Hay un grupo de magistrados por la mediación, GEMME, muy activo por ella, que ha acuñado una frase que a mí me gusta mucho: la sentencia no resuelve el conflicto. Los jueces son conscientes de que no siempre su decisión ni pone paz ni es fácil de ejecutar, sino que muchas veces abre nueva litigiosidad y nuevos conflictos interpersonales. Claro. Lo cual nos introduce una herramienta que en el Ministerio de Justicia estamos muy interesados. Yo creo que se ha abierto sin duda una etapa en la que eso de la tutela judicial efectiva ya no es simplemente el acceso a un tribunal, sino una solución razonable al conflicto, lo cual supone también desestatalizar, hasta cierto punto de judicializar, ¿no?, responsabilizar a la sociedad de sus problemas y abrir esta vía. Una vía que poco tiene que ver con la jurisdicción. Una jurisdicción es legalidad, procesos, pasos, trámites y mucho rigor.
intentar convencer a un juez y no hablar con el otro. Como tú decías en tu definición tan acertada, no vamos a trabajar contra el otro, no vamos a convencer a un juez o a un árbitro de que tengo razón, sino que vamos a hablar con la otra parte de cómo resolvemos esto. Trabajar juntos, efectivamente. Porque además y eso marca unas definiciones completas: la flexibilidad frente al legalismo. Porque, a ver, corregirme, que yo en esto soy neófito absolutamente, pero una de las impresiones que yo tengo en cuanto a resolver algo por la vía judicial, que me merece absolutamente todo el respeto del mundo, pero una de las impresiones, y creo que no soy el único, es que hoy en día muchas veces al final pesa más en la resolución judicial de un conflicto, pesa más las habilidades del abogado en cuanto a lo que son los procesos dentro del procedimiento, es decir, ciertos, digámoslo así, si me permite la expresión, ciertos trucos o ciertas habilidades, más que al final lo que es el aspecto sustantivo propiamente dicho de la cuestión. Vamos, creo que es una impresión que tenemos más de un ciudadano. Sí, y no parece muy desacertada, Julio. No lo sé, pero efectivamente hay abogados con más acierto, con menos acierto a la hora de enfocar los temas, e incide. Y eso importa, claro. Importa mucho, claro. Porque evidentemente saber jugar con los tiempos, saber jugar con las alternativas, saber en qué momento te puedes reservar una alegación o te puedes reservar una prueba para el caso de que puedas hacerlo. En fin, entiendo yo que eso también, seamos realistas. Pienso, hombre, yo entiendo que un procedimiento es tan importante como la parte sustantiva, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista jurídico, que bueno, alguna base tengo al respecto. Pero, ojo, tampoco podemos llegar ya a permitir, como creo, no digo a permitir porque el juez lo esté permitiendo, porque él lo promueva, no. Digo a permitir como sociedad, ¿no? Que hayamos llegado ya a este grado, digamos, hasta cierto punto de pequeño viciado, ¿no?, en el procedimiento. Es una pérdida del valor. El valor de la justicia implica soluciones razonables y no solamente que tengas más o menos acierto o que tengas el día a la hora de defenderla. Claro, eso es lo que pienso. Bien, hay otra cosa que habéis mencionado, que lo hemos hablado antes y lo hemos dicho, es que bueno, pues hay diferentes alternativas, ¿no?, para resolver las disputas, para resolver los conflictos. Hemos dicho que habían diversos ADRs, ¿no? Entonces a mí me gustaría, bueno, pues que nos hablaseis de esos distintos ADRs. Por ejemplo, pues no sé, el arbitraje, que yo creo que mucha gente piensa que la mediación y el arbitraje es lo mismo. Creo que hay más de una persona que lo confunde cuando evidentemente lo mismo no es. O de la conciliación, que también mucha gente no entiende que la mediación es un sinónimo de la conciliación. Así que a mí me gustaría que sí que pusieseis en la mesa y que le dijeseis a nuestros oyentes la diferencia entre mediación, arbitraje y conciliación. Empezamos por el arbitraje. Perfecto, como os guste. Bueno, pues aquí la diferencia es radical. Y es que mientras que el arbitraje supone una exclusión de la jurisdicción para optar por una vía extrajudicial y llegar a un laudo que nos dicte un árbitro, la mediación nunca excluye la vía judicial. Es una negociación en la que podemos llegar a un acuerdo o no, acuerdos totales, acuerdos parciales. La flexibilidad es total. Y nunca vamos a excluir la jurisdicción. La vía, el acudir a un juez si no estamos contentos, si hay un incumplimiento de ese acuerdo, siempre es posible. Cosa que en el arbitraje has excluido la jurisdicción, salvo la ejecución. Claro, con lo cual, si me permitís, primera diferencia que pondría yo respecto al arbitraje, y es que el arbitraje al final es otra vez trabajar contra el otro, ¿no? Y no trabajar con el otro. Es decir, la mediación es trabajar contra el otro, el arbitraje no deja de ser por otra vía, pero trabajar contra el otro. Bien, y ahora, la diferencia entonces con la conciliación, porque con el arbitraje ha quedado clarísimo. Con la conciliación... A mí con la conciliación la diferencia se me cayó en la tramitación de la ley del año 2012. Claro, porque todos cogíamos los manuales y veíamos mediación. El mediador aproxima a las partes sin hacer ninguna sugerencia al respecto. Conciliación, seguíamos el manual. Aquí sí que se hacen sugerencias por el conciliador. Pero claro, nos encontramos con organizaciones como la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que lo primero que les dice a sus clientes cuando le llevan un conflicto es qué solución quieren, que les ayudemos a negociar o que les hagamos soluciones. Y recientemente en España, en diciembre de 2015, un Real Decreto que reguló la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, regulaba un procedimiento en dos fases. El primero de diálogo, y si pasados los 2 meses no se había alcanzado, la comisión hacía propuestas de solución a las partes, que si no se rechazaban expresamente se entendían aceptadas. Con lo cual yo creo que conciliación y mediación, que en el ámbito internacional se usan de manera indistinta, han tendido a diluirse.
Y de alguna forma estamos ante un negocio jurídico en el que, basado en la negociación, en ese procedimiento estructurado del mediador, porque el mediador da servicios profesionales. Ya no, puede que sí, pero no se trata de aquel hombre bueno al que íbamos a ver si evitamos un conflicto, sino alguien que aplica unas técnicas. Pues dentro de ese marco de solución, de búsqueda de solución, ofrece qué alternativa quieren ustedes y cómo les puede ayudar. Claro, luego hay una preparación de esa mediación o de esa conciliación en la cual conviene que se sepa a qué se va. Claro, entonces entiendo, cuidado, porque a ver si he liado mucho. No. A ver, yo creo que todo lo contrario. O sea, por lo tanto, yo entiendo, ¿no?, que con la mediación, en definitiva, lo que estás en un primer momento, ¿no?, procurando que las partes se aproximen entre ellas, que tengan conciencia de que están trabajando juntos, ¿no?, para la resolución de ese digamos problema o de ese conflicto. Y ya con posterioridad, y corrígeme si no lo he entendido bien, con posterioridad, si en ese acercamiento que tienen que tener las partes, has dicho en un plazo, si no recuerdo mal, por la ley, ¿no?, de dos meses, entonces ya cuando, digámoslo así, ¿no?, pasamos a la figura de la conciliación, porque lo que se hace ya que no han encontrado ese acuerdo, ¿no?, es sugerirles las soluciones, que si no se niegan a ellas, ¿no?, de forma expresa, se entienden, por lo tanto, que están aceptadas de forma tácita. Así es, en ese ámbito concreto de la comisión de pero luego explicar, esto que he comentado también lo reflejamos en la ley. La ley da una definición de la mediación que dice cualquiera que sea su denominación. Estábamos pensando que siempre que un tercero intervenga con la intención de facilitar el acuerdo entre las partes, ya sea ayudando a negociar o ya sea haciendo propuestas de solución, está dentro de esta ley. Perfecto. Y se le exige neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, y a partir de ahí ya se puede, entonces digamos que hay, digámoslo hasta cierto punto, libertad, ¿no?, pues cierta libertad, ¿no?, y cierta digamos flexibilidad o capacidad de organizarse. Perfecto. Bien, por lo tanto, aunque a lo mejor estoy volviendo a incidir, ¿cuáles son, después de haber oído lo que acabamos de oír? Yo creo que ya cuanto menos han sido insinuadas, pero por decirlo de forma expresa, ¿cuáles son entonces las diferencias, de acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias frente a lo que es la jurisdicción tradicional? Lo que son los procedimientos judiciales al uso. Es decir, lo que es tener que ir a un tribunal. Por ejemplo, la primera cuestión que pongo encima de la mesa es, para ir a un tribunal, ¿no?, para ir a un juzgado, cuanto menos hace falta, en la mayoría de los casos hay algún procedimiento que no, como sabemos, un monitor y tal, pero no vamos a entrar ya en cuestiones tan técnicas. Hay algún procedimiento que no hace falta abogado, pero normalmente hace falta abogado, en muchos hace falta abogado y procurador. Bien, entonces, ¿cuáles son entonces las diferencias, ¿no?, de la mediación frente a lo que es la jurisdicción al uso, lo que son los juzgados, los tribunales? Sobre todo el control de las partes en la solución. Perfecto. Efectivamente, no hace falta abogado y procurador, aunque es normal que intervengan porque sobre todo el abogado es la entrada natural a los conflictos a los que va el ciudadano, pero sobre todo que el ciudadano o la empresa o quien sea negocia hasta donde quiere. Él tiene que hacer su mapa de opciones, de lo que puede ceder, lo que espera ganar, y a negociar. Y cuando quiera, pues puede decir que no, que ya es que esta vía al final no le ha resultado, y va y acude a la jurisdicción, donde ya sí que hay un juez que sí o sí llegará a una sentencia después de un proceso con alegaciones, con pruebas, con réplicas, con lo que es un proceso. Con lo cual, la diferencia fundamental es la intervención de las partes. Que al final el control de las partes. Te agradezco la puntualización porque es importante. Yo nunca he dejado yo siempre he mantenido lo siguiente, y yo siempre he mantenido que cuando dos partes tienen que negociar, tienen que encontrar un punto de acuerdo, al final, yo siempre he dicho que el punto de acuerdo más válido es aquel en el que las dos partes se levantan con la sensación de no haber ganado todo lo que podían haber ganado. No sé si estaréis de acuerdo. Yo siempre digo, si uno de ellos se va con la sensación de que lo ha ganado todo, el otro desde luego se tendrá que ir con la sensación contraria, con lo cual aquí lo de la mediación, ¿no?, complicado. Siento que, por lo tanto, es el acercamiento para que ambas partes entiendan que tienen que ceder, porque si no, si te vas a mantener en tu posición inicial, ¿para qué se vas a sentar?, ¿no?, puesto que ha sido la generadora del conflicto, tendría poco recorrido. Bien, por lo tanto, y esto sí que también me parece que viene al caso de lo que habéis comentado. ¿En qué casos entonces? Porque yo entiendo que habrán conflictos en los que se pueda
en los que se pueda aplicar la mediación y habrán conflictos en los que no se pueda aplicar la mediación. A mí se me ocurre así, por decir alguno. Yo entiendo que en un conflicto de derechos humanos, pues lógicamente las partes no se van a poner a acercarse, evidentemente. Por lo tanto, ¿en cuáles sí y en cuáles no? Empecemos por los que sí. En principio, todos aquellos a los cuales las partes tienen un derecho dispositivo. La ley no obliga a una solución reglada del caso. Ese es el primero, que con carácter general. E incluso también llegamos a la conclusión, cuando decíamos la ley, que aunque no siempre sea posible alcanzar un acuerdo, la negociación siempre facilita incluso el pleito posterior. El conocer los intereses de la otra parte ayuda, facilita un pleito posterior. Pero bueno, ¿qué casos no cabría? Bueno, pues cuando hay infracciones, por ejemplo, en el ámbito de la OMPI, la piratería pues se excluye, evidentemente. Cuando alguien lo que busca es una reivindicación y una condena de la otra parte, tampoco. Y en cambio, en todos los demás supuestos donde hay continuidad de relaciones, donde... Importante lo que acaba de decir, donde hay continuidad de relaciones. Del tipo que sean, claro, humanas, comerciales, en fin. Ahí es donde la mediación cumple mejor su papel, donde se convertiría en esa institución de pacificación, de lograr un punto de encuentro. Yo siempre creo que la mediación evidentemente no es contraria a justicia, y si alguien debe a la otra parte, pues la mediación no está para alterar esa deuda de una parte, pero sí para ser capaces de modular y llegar a un cumplimiento razonable, justo, y que las partes se quiten cuanto antes el conflicto, sin generar más gastos, más costes, más tensión de todo tipo. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para la publicidad y continuamos. Fictes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fictes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fictes, info@fictes.com. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Evita lesiones y mejora tu rendimiento deportivo. En el Centro de Podología Ángel de la Rubia somos especialistas en el estudio biomecánico de la pisada y el tratamiento con plantillas personalizadas. Ángel de la Rubia, tus pies en buenas manos. Visítanos en www.angeldelarrubia.es. No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calavia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calaviagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calaviagourmet.es. Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. Retomamos y seguimos con el punto de hoy y con la mediación. Aquí con Ángel Luis Vázquez y Julio Carlos Fuentes. Bien, ya hemos visto en qué casos se puede aplicar la mediación, en qué casos no se puede. Hago hincapié en que sobre todo es muy indicada para cuando va a haber una continuidad de relaciones. Aquí hago un inciso. Yo siempre he dicho que llegar a una solución pacífica es llegar a una solución donde va a haber continuidad, como hemos dicho, de relaciones, donde las partes van a seguir teniendo trato, porque si las partes no tienen trato, la solución no es pacífica, es una solución de imposición de una parte a otra o de absoluta ruptura, y eso no es paz. Y la mediación, hemos visto que lo que persigue y lo que busca es la paz entre las partes y la continuidad de las relaciones. Sí que me parece importante que pongamos de manifiesto cuál es la función realmente del mediador y qué hace falta para ser mediador. ¿Cualquiera sirve para ser mediador? Porque a mí me parece una función bastante complicada, porque no deja de ser facilitar el acercamiento de unas partes que a priori han llegado a un punto, digámoslo así, de alejamiento. Bueno, si te parece, la primera parte te la contesto yo. Por supuestísimo. Bueno, yo creo, voy a contestar un poco a la gallega.
diciéndote qué es lo que no tiene que hacer el mediador. Ah, mira, estupendo. El mediador no va a negociar como negocia un abogado defendiendo los intereses de una de las partes, por una cuestión sencilla: sus clientes son las dos partes. Tampoco va a emitir un informe de cuál es la solución del problema, como hace un consultor. No va a realizar sugerencias y propuestas, como puede hacer un conciliador, aunque aquí hemos visto que hay matizaciones. Tampoco va a emitir un laudo dictaminando sobre el tema de la controversia. Y tampoco va a emitir una sentencia sobre el asunto del litigio. Entonces, la mediación, y esto es parte de la magia de la mediación, las partes mantienen el absoluto control sobre el proceso y el mediador acompaña y ayuda a las partes a encontrar acuerdos satisfactorios para ambas. Pero las partes son los auténticos protagonistas del proceso. Son las partes. Son las que supuesto, que es lo que... No, si lo digo por aquello de insistir, porque me parece lo fundamental del asunto. En definitiva, que son las partes, y por eso yo insisto, lo estoy dejando clarísimo, pero yo quiero que nuestros oyentes, ¿no?, si me permitís, que lo tengan todavía, si cabe, un poquillo más diáfano. Hemos dicho cuál es la función, y había preguntado también qué hace falta para ser mediador. Es decir, y esto lo enlazo con ¿está regulada esta función, esta profesión? Y si está regulada, ¿dónde está regulada? ¿Cuál es el marco jurídico que la tutela? Yo empiezo, Julio, por coincidir contigo en que es muy difícil ser mediador. No, yo no tengo ninguna duda. Es un profesional que debe tener no solamente formación en mediación, sino también experiencia en el ámbito de que se trate. Al mediador no se llega contento, se llega con un conflicto que escuece y con un problema que hay que resolver. Y el mediador tiene que tener primero la habilidad para convencer de que ese procedimiento por el que va a llevar a las partes les sirve. Porque yo, si me permites, Julio, que te interrumpa, cuando Ángel ha dicho que sus clientes son las dos partes, a mí lo que me ha ido a la cabeza es que quizás su cliente a lo mejor lo que es el propio conflicto, ¿no? También. ¿No? Las dos partes, pero no deja de serlo también al final. Por lo menos el leitmotiv. El conflicto. El leitmotiv. El acuerdo es su objetivo, efectivamente. El mediador tiene éxito cuando se alcanza el acuerdo. Y sobre esa base tenemos un señor que sí, efectivamente está regulado. No, es que, vamos a ver, como de esto no entiendo, yo a mi escaso saber, me parece que es que no puede ser de otra manera, porque lógicamente, aunque solo sea por favorecer el desarrollo de la figura, lógicamente no lo podemos dejar en manos del primer temerario que se lance porque es capaz y se lanza a cualquier cosa. Así es. La ley nos pide una titulación universitaria o de formación profesional superior, una formación específica en materia de mediación, que es donde quizás tengamos que abordar cambios a medio plazo, en el sentido de que hicimos una regulación quizá un tanto tosca. Oiga, con 100 horas de formación específica usted es mediador, y ahí no terminamos de acertar. Ámbitos como la mediación familiar requieren mucho más, ámbitos como el mercantil pesa mucho más la experiencia en el sector y una formación más a la anglosajona, que son 40 o 50 horas, y hay otros ámbitos que tienen especificidades, con lo cual ahí hay que trabajar un poquito, pero la formación específica en cualquier caso es condición necesaria de mediador. Asume un coste profesional, puesto que tiene un seguro y tiene una responsabilidad. Claro, tiene unos deberes lógico, de imparcialidad, de confidencialidad, no revelación de aquella documentación que le entregan las partes, y bueno, a partir de aquí experiencia, habilidades, destrezas y callo a ¿no? trabajar. Porque ¿quién elige el mediador? Ese es el primer problema que hay en un conflicto. En principio las partes, pero puede que sea el primer punto a resolver en un conflicto. Bueno, ¿y quién media? Basta a veces que una parte diga este mediador para que la otra proponga otro. Por ello es una cuestión que se suele derivar a las instituciones de mediación, que tienen el reto de seleccionar mediadores adecuados, preparados, con experiencia, ofrecérselos a las partes. ¿Cuál es el que creo que les va mejor? Y si las partes no lo eligen, designarlo ella, entendiendo que el más competente, el más adecuado sería ese mediador que le proponen. Claro, pues me parece fundamental, porque yo digo, para mí era el primer conflicto, ¿no?, a resolver, ¿no? ¿Quién es el mediador? Porque si están enfrentados, y además yo entiendo que no podrá ser nadie
cuanto menos, y lo digo con todo el respeto, sospechoso, ¿no?, de algún tipo de vínculo, bueno, ya directo sería ya escandaloso, e incluso indirecto, ¿no?, de algún Pero vínculo. Este es un mundo tan peculiar que el Código Europeo de Mediación, y también la ley lo recoge, que el mediador, cuando ha tenido alguna relación con alguna de las partes, lo que tiene que hacer primero es una especie de examen de conciencia para ver si va a respetar los principios de imparcialidad y neutralidad y no va a favorecer ni a perjudicar a ninguna de las partes, y después revelarlo a las partes. Oiga, yo tuve relación con una de ellas, pero doy fe, sí, digamos, de que voy a actuar con imparcialidad y neutralidad, y las partes aceptarlo, evidentemente. O sea que hay un proceso, ¿no?, y en el cual, bueno, pues si hay una experiencia y una vida detrás, a veces los contactos o las relaciones han sido habituales. Claro, porque lógicamente, si para ser mediador no puede ser nadie mediador, la primera pregunta o la siguiente pregunta que a mí se me ocurre es: ¿y hay algún registro de mediadores? Porque evidentemente si hay unos organismos que al final son los que los designan, lo mejor es acudir a estas entidades o a estas instituciones que los van a designar. ¿Hay algún registro, por lo tanto, de mediadores? Pues no es que estemos muy contentos como funciona, pero bueno, no quería poner de manifiesto este tipo de carencias. Yo empiezo con humildad, que sí tenemos un registro con una aplicación que nos da muchos problemas y con algunos funcionarios que ponen el alma cuando llegan quejas de los mediadores, instituciones, para resolverlas. Y la idea es eso, dar perfiles, sea un instrumento de publicidad, de conocimiento, que alguien busque, estoy en esta ciudad, busco un mediador de esta especialidad, y llegar a un listado, una serie de personas que puedan dar cuenta de esa mediación. Claro, porque ahora esto yo lo enlazo con el punto inmediato anterior. Estábamos diciendo, bueno, se busca el mediador más adecuado, ¿no?, siempre y cuando cumpla las condiciones de imparcialidad y demás. Pero cuidado, depende en qué tema, a lo mejor tampoco hay muchos mediadores donde elegir, dado lo complejo y lo difícil que es ser mediador en cuanto a la experiencia que se exige sobre el tema en cuestión. Es decir, es fácil que en algún momento, ¿no?, lo de resolver lo de la independencia absoluta sea complicado. Digo, no lo sé, no es fácil encontrar el mediador. ¿En qué temas, no? Digo yo. Sí. Hay temas muy complejos, muy específicos. De ahí que cuando hicimos la ley también llegamos al convencimiento que en determinados ámbitos, al menos en esta fase en la que estamos en España, otros países van más adelantados, pues es importante que sean los propios sectores los que generen sus mediadores. Alguien conocido, con prestigio, de cualquier profesión en ese ámbito. La OMPI no tenía solamente abogados, sino que tiene economistas, tiene técnicos, que son sus mediadores. Con lo cual, esa generación inicial de mediadores desde un sector es importante para que haya confianza y se llegue al mediador adecuado, ¿no? Porque quienes manejan un sector, que a veces son colectivos, pocos despachos o pocas empresas, pues ver llegar un tercero que tampoco conocen y que a lo mejor su experiencia es de mediación familiar, con todo respeto, pero no tiene nada que ver con esa mercantil, por ejemplo, ¿no? Claro, con esa mediación mercantil, pues no, genera problemas. Claro, porque entiendo que habrá que sopesar, ¿no? ¿A qué le damos más peso específico? Mediaciones, ¿no? Hay muchas, todas importantes, pero todas requieren su especialidad. ¿No? Claro, eso es lo que entendía yo. Sí, realmente es un tema que no es nada pacífico, y seguro que seguirá sin serlo. ¿Por qué? Mediadores por especialidad, mediadores por turno, mediadores por lista, mediadores... Bueno, hay opiniones para todo. Yo realmente me baso un poco en la experiencia que he visto en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que son los que tienen más desarrollados este tema. Las instituciones de mediación, o llamémosles empresas de servicio de mediación, pues son como cualquier empresa, concurren en el mercado, y las que tienen mayor prestigio y mayor fama son las que ponen a disposición de sus clientes los mediadores especializados en distintos tipos de conflicto, y según el tipo de conflicto puede ser una empresa petrolera o puede ser un acuerdo de marca. Hay gente que está muy especializado y que ayuda a los procesos de negociación. Esta es mi opinión personal, que ya te aseguro que no es compartida por muchos compañeros. Bueno, a ver, ¿no crees que tienes que hacer mucho esfuerzo para asegurármelo? Después de oírla, me imagino que más de uno no estará. No estoy diciendo que yo sea, que yo en esto no soy compañero, yo en esto ya he dicho que no sé nada, pero al oírla me ha parecido que es fácil que haya quien no esté de acuerdo, que me parece muy razonable, ¿eh? Tengo que decir que sin ser conocedor del tema me parece lo que has dicho absolutamente razonable. Vamos ahora con una cuestión crucial, que seguro que todos nuestros oyentes se la están preguntando. ¿Cuánto cuesta
la mediación. Es decir, si yo quiero recurrir, en vez de irme a los tribunales, que todos sabemos que los tribunales, o mejor dicho, no vamos a decir que sabemos, cuanto menos todos pensamos que los tribunales no es un medio barato, y es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero sí que es verdad que hay una cierta conciencia colectiva de que a los tribunales no puede ir todo el mundo, de que a los tribunales parece que solo pueden ir quienes tienen unas ciertas capacidades económicas, y por lo tanto, claro, la mediación, desde el punto de vista del coste, y estoy hablando del coste económico, bien, pues vuelvo a repetir la pregunta para que el que más os guste de los dos, ¿cuánto cuesta una mediación? Vale, me suicido yo. Perfecto. Yo te remato. Si tú coges y buscas por internet, tienen mediaciones desde 50 euros la hora hasta lo que quieras. No está regulado. Vale, o sea que no existe, como por ejemplo en el colegio de abogados, no existe. Sí existe, por ejemplo, te iba a decir que las referencias que podemos tener así un poco más serias es la tarifa del colegio de economistas, que estamos hablando de un precio horario del orden de 120 euros hora, o las referencias de la Cámara de Comercio, que aquí tienes unos gastos por inicio de expediente, que son unos gastos administrativos, después una tarifa horaria que también está sobre eso, sobre los 150 euros hora, y después tienes un porcentaje o prima de éxito en función de la cantidad en discusión. A partir de aquí, lo que quieras. Claro, porque entonces la pregunta que a mí se me ocurre es, por lo que acabas de contestarnos y de aclararnos, Ángel, es: entonces aquel que quiera optar por la mediación frente a la vía judicial va a tener que hacer también ciertos cálculos o ciertos equilibrios para ver si le interesa más una que otra, o a priori, no, porque esto lo desconozco, a priori lo más probable es que la mediación termine siendo en tiempo, ya lo has dejado muy claro al empezar, en tiempo, y el tiempo es dinero, y el tiempo no, como dicen los anglosajones, no dicen que el tiempo es oro, ¿no? Pero en tiempo no cabe ninguna duda, y tiene una traducción monetaria el tiempo. Pero desde el punto de vista del coste nominal, porque no nos engañemos, al final un porcentaje muy alto de gente funciona por costes nominales, ¿no? Independientemente de los tiempos que intervengan. Todos sabemos que evidentemente un euro hoy no es lo mismo que un euro dentro de un año, pero bueno, al final hacemos las comparaciones en términos nominales. Entonces, en términos nominales, en general, por vuestra experiencia, muchísimo más barata la mediación. Perfecto. No admite comparación. No admite comparación, con lo cual, ni en tiempo ni en coste. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí hay que conseguir una unificación, una normalización, tanto de honorarios, procedimientos. Yo creo que estamos recorriendo un camino que tenemos que terminar. Claro, porque ahora esto, si me ponéis las preguntas muy fáciles, me las vais dando. A ver, hasta donde yo sé, la mediación evidentemente tiene mucho recorrido en los países anglosajones. Tiene mucho recorrido. Yo imagino que esto es un poco una cuestión cultural, es decir, nuestro derecho no deja de ser un derecho de códigos, un derecho fundamentalmente napoleónico, y por lo tanto, bueno, pues para la aplicación de esos códigos, pues se elegían a unos profesionales que eran los profesionales de la justicia, se les preparaban el estudio de los códigos, y bueno, nuestra tradición al final no deja de ser la de los jueces en la interpretación y en la aplicación de los códigos. El mundo anglosajón, su tradición jurídica es una tradición constitucionaria. Además, en el mundo anglosajón siempre les ha gustado que en vez de códigos sea la propia ciudadanía afectada por los problemas la que le dé la solución a los problemas, porque además de esta manera los propios problemas van avanzando en sus soluciones y se van adaptando a los tiempos y a la modernización o a los cambios de los tiempos, y por lo tanto, me lo acabas de decir, es decir, la mediación, ¿no?, en países anglosajones está muy extendida, y aquí no tanto. Igual era yo un poco parte de la respuesta, pero ¿cuál creéis que es la razón? ¿Solo esta explicación que acabo de dar yo, probablemente jurídica, o una explicación también de otro orden? Bueno, esta tradición pesa mucho, pero también efectivamente es que en España el peso del juez, la confianza del juez, el quiero que dé razón me la dé el juez, es algo que pesa mucho, frente a un sistema, por ejemplo, el americano, en el que el jurado genera mucha más incertidumbre, para empezar. Y luego ya, pues quizá tendríamos que empezar a tocar teclas más pequeñas, pero el que va al abogado y se decide a demandar al otro porque no le hacen caso, ya hace en nuestro derecho un esfuerzo muy grande de preparar documentos, de cerrar una demanda, esto tiene que estar completo, hay que decir las pruebas, mientras que en los sistemas anglosajones hay un primer aviso.
Hay ya un juez también más cercano, que nosotros quizá estamos alejando mucho al juez con las últimas reformas procesales. El juez tiene que estar, el juez inglés se sienta desde el principio con las partes y ya les hace una aproximación. Verán, yo aquí veo. Nosotros pensamos que eso es prejuzgar y nos echamos las manos a la cabeza y echamos para atrás. Y en cambio el juez inglés dicta muy pocas sentencias, favorece esos acuerdos. Si ustedes quieren seguir, allá ustedes, pero puede que no ganen más y que encima les cuesten costas, porque mi principal preocupación como juez inglés es que me hagan trabajar. Claro. O sea, no me hagan trabajar y resuelvan esto. El día que un juez inglés le pregunta a un abogado ¿por qué mete usted esto? Que no lo ha resuelto usted con su cliente y de otra parte, ese abogado se puede borrar del colegio de la barra. Nosotros tenemos una edición mucho más legalista y el ciudadano también todavía le choca. Por eso el hecho de empezar con empresas, que sean las empresas las que empiecen a dar ejemplo, porque ellas tienen interés en esa continuidad de relaciones económicas. Claro. Perder un cliente es muy duro. Sí, porque aparte depende en qué sector, toneladas, litros, perder. Lo que sea en cada caso, pesa. Y que el ciudadano vaya viendo, oye, que hay otra forma de resolverlo, pues irá marcando. De ahí que yo creo que estamos en camino. Pero bueno, hay que empujar. Y por lo tanto, vosotros, ¿cuál creéis que es el camino ese por el que hay que empujar? ¿Qué habría que hacer? ¿Publicitar? ¿Promocionar? Esa es mía. Esa es mía, porque teniendo aquí a un representante del ministerio es como tener la posibilidad de hacer la carta a los Reyes Magos en el mes de marzo, no esperar a diciembre. Entonces, pues ala, mira, yo creo, primero, la mediación por sí tiene muchísimas virtudes que la hace un buen sistema, pero lo primero que tenemos que hacer es que los ciudadanos y las empresas lo conozcan y sepan que existe este método, que está regulado, que tiene una serie de garantías, y esto yo creo que por sí solo es suficiente para justificar una campaña de difusión y promoción de la mediación como sistema de resolución de conflicto. Campañas que se han hecho en otros muchos temas, que ha interesado por lo que sea, y que esto desde la Ley 5/2012, es decir, 5 añitos, todavía no se ha hecho. Entiendo que cuando dices campaña, dices campaña institucional, ¿no? Desde las instituciones, sí, ¿no? Date cuenta, los mediadores y tal, ya estamos haciendo campaña todos los días, como aquí hoy, como las empresas, como los viveros de empresas, y aquí es el momento de pedirle al ministerio, aparte de muy buenas intenciones y todo eso, que siempre nos las da, y de hecho aquí tenemos una muestra, mayor prueba. Pues sí, pero ahora necesitamos un poquito más de presupuesto, pues para financiar esas campañas. Además, no te creas que mucho, porque yo estoy convencido que muchísimos mediadores como yo estaríamos encantados de participar en esas campañas de difusión, sin coste ninguno, de divulgar la figura, ayudando al ministerio sin coste alguno. Eso lo primero. Por lo segundo, darle un poco de seguridad a los ciudadanos y a las empresas con esto de la mediación. Y para eso me parece importantísimo una iniciativa que estamos liderando desde mi asociación, que es sacar una norma UNE sobre servicios de mediación. Una norma que normalice, tipice y le dé una estructura sólida a estos servicios, que son jóvenes y que necesitan esto. Igual se ha hecho hace muy poquito con compliance y con otra serie de cosas. Tercero, aquí sí es un empujoncito por parte del Ministerio, regulando en determinados tipos de controversias, sobre, por ejemplo, las que tienen un contenido empresarial, los que hemos dicho antes que son susceptibles de mediación, el tema de acreditar un intento de mediación anterior a la imposición de una acción judicial. Esto ya se está utilizando en otros países con éxito. Es decir, señores, antes de venir al juzgado, acredítenme que han intentado arreglarlo. La forma, creo que se pueden ver distintas formas. Y por último, prevenir antes de que curar. Convencer a los profesionales y a las empresas de la gran ventaja que tiene introducir cláusulas de mediación previa en todos los documentos contractuales, desde escritura de constitución para dirimir los conflictos entre los socios hasta los contratos con clientes y proveedores. ¿Qué va a significar esto? Simplemente, señores, nos comprometemos que antes de ir a un juzgado vamos a hacer una sesión en la que vamos a intentar llegar a un acuerdo.
Eso va a quitar gran parte de la carga de los juzgados. Vamos a hacer el segundo descanso publicitario y continuamos. No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calavia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calaviagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calaviagourmet.es. Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. Evita lesiones y mejora tu rendimiento deportivo. En el Centro de Podología Ángel de la Rubia somos especialistas en el estudio biomecánico de la pisada y el tratamiento con plantillas personalizadas. Ángel de la Rubia, tus pies en buenas manos. Visítanos en www.angeldelarrubia.es. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Bien, retomamos después de esta segunda pausa. Julio, a lo que ha dicho Ángel, ¿te gustaría aportar o contestar algo? Superado el temblor inicial. Primero, el ministro de Justicia pidió una campaña institucional a favor de la mediación. No hay dinero para hacerla en televisión, pero parece que sí puede haberla en prensa y ojalá lo consigamos aquí. Ciertamente es que nuestra posición es débil frente a ministerios con políticas sociales que son las que suelen acaparar la mayoría de las campañas institucionales. Son los que tienen más tradición y nos roban siempre la cartera, entre comillas. Nadie roba nada en la administración. Pero sí que hay intención y compartimos que una campaña publicitaria es importante. Y luego las medidas legales ya entramos en un terreno más polémico, porque efectivamente yo creo que todos compartimos que hay que establecer incentivos, que de alguna forma esas sesiones informativas hay que reforzarlas, pero también recibimos cartas, por ejemplo la COE, nada menos, que la obligatoriedad nos ha dicho expresamente que no la ve. Con lo cual, vamos a ver si conseguimos un sistema que no resulte antipático y que facilite esa entrada. Por ejemplo, lo que hicieron los franceses es un mensaje muy suave, pero sí es importante que quien presente la demanda diga qué intentos por una solución acordada ha llevado a cabo, incluida la mediación. Y luego vamos a ver si somos capaces de buscar en qué punto antes o iniciado el proceso procede en determinadas materias la sesión informativa. Y yo, desde un punto de vista puramente personal, creo que sí habría que dar poder a un juez, ya no para que nos mande una sesión informativa, sino para que nos mande mediación, porque tenemos muy buenos jueces y muchos son conscientes de que muchos conflictos no son jurídicos, ni lo van a resolver en derecho, con lo cual ellos mismos tienen ahí una válvula para promocionar la mediación y encontrar soluciones razonables, que es lo que ellos quieren también. Mediación. Claro. Bien, la radio tiene siempre la limitación de tiempo. Si queréis apuntar algo más, antes que después volveréis a tener la palabra para despedirnos. Si queréis decir alguna cosilla más sobre la mediación antes de que pasemos a la siguiente sección, Julio, Ángel. Bueno, yo agradecer a Julio todas estas intenciones que sé que se van a materializar. Cualquier apoyo va a ser bienvenido. Y yo no sé cuál va a ser el futuro a corto plazo de la mediación en España. Sé lo que hemos dicho antes, 8,5 millones de casos en toda la jurisdicción. Es un coste demasiado elevado para cualquier sociedad. Así que de alguna forma o de otra, ya sea vía tasas, sea vía mediación previa, ya sea como sea, la mediación tiene que empezar en España.
Julio. Y yo, gracias a Ángel y a los mediadores, pues del esfuerzo que están haciendo para difundir la mediación, que tiene mucho mérito, tiene mucha generosidad ese trabajo. Y dejar el mensaje que los ciudadanos y las empresas se planteen que la única solución no está en los juzgados. Hay más soluciones. Son más económicas, son más rápidas y permiten controlar esa solución. Y animar a que las exploren y a que se avance en esa responsabilidad de todos para solucionar nuestros conflictos de manera amistosa. Muchas gracias. Yo reitero lo que han dicho aquí nuestros dos invitados de hoy. Cuanto menos tengan en cuenta la vía de la mediación, que por lo que aquí han dicho, sin ninguna duda es mucho más interesante que ir directamente a los juzgados. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección, que es el punto y aparte, con Alba Montero. Alba, buenas tardes, bienvenida. Y lo primero, ¿cómo estás? Hola Julio, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Pues nosotros también encantados de estar aquí contigo. Antes de nada, descúbrenos quién es al que has elegido para ser entrevistado de nuestros dos invitados de hoy. Pues el elegido de hoy, si a él le parece bien, claro, es Ángel. Bueno, bien, me ha encantado, Alba. ¿Sí? Le ha parecido perfecto, ya lo has visto. Pues muy bien, adelante, Alba. Pues vamos a ello con la primera pregunta. ¿Hay algún personaje histórico que te atraiga especialmente o al que admires? Bueno, sí, realmente para mí Adolfo Suárez ha sido un personaje que me ha marcado mucho en la vida. Creo que ha sido un espíritu inquieto que ha hecho un gran trabajo en un momento muy difícil y que nos ha facilitado a todos una transición ordenada. Muy interesante, sí. Llevas toda la razón. Sí. Vale, vamos con la segunda. ¿Cuál crees que ha sido, en tu opinión, el cambio más significativo en España en estos últimos 30 años? Vamos, sin duda, el periodo del 75 al 78. La transición y la Constitución. Yo creo, bueno, a mí me pilló en plena juventud y como a miles de jóvenes españoles, creo que nos ha marcado nuestros destinos. Hablando de la juventud, ¿qué opinión tienes de la juventud actual? ¿De la juventud actual? Bueno, pues yo creo, vamos a ver... que nosotros estamos incluidos, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. A ver, yo a mis 58 años ya la veo un poquito lejos, pero con mucho cariño y un tiempo de cambio, de esfuerzo y tal. Y veo en la juventud actual unas personas a las que no se lo estamos poniendo nada fácil. Se están comiendo una crisis que ha sido la más brutal de los últimos años. Una crisis que no solamente es económica, es una crisis de valores, de sentimientos, de criterios. Pero con todo y con eso hay gente que despunta y sale todos los días con la ilusión propia de aquellos que son jóvenes, que nosotros tuvimos y que ahora recordamos. Muy bien. Perfecto. Muy bien, ya para terminar, dos preguntas muy cortitas. ¿Qué película recomendarías a nuestros oyentes? Yo me encanta el cine, pero bueno, yo aquí recomendaría una película que se llama La Gran Belleza. No sé si la conocéis o no la conocéis. No, yo no. Es una película del 2012 italiana que trata pues de un periodista que vive los réditos de haber escrito una novela de éxito y se ha forjado un nombre en la vida, en la alta sociedad italiana, y va de fiesta en fiesta y tal, hasta que a sus 60 años le viene una pregunta que no es otra cosa que es una crisis existencial de decir, bueno, ¿y realmente qué hago yo? Realmente es una película muy bonita que os recomiendo que veáis. La veremos sin ninguna duda. Y ya para terminar, ¿qué lugar te gustaría no dejar de conocer? Bien, lo tengo muy claro. Me encantaría conocer los glaciares del Perito Moreno. Es una cosa... ¿En Argentina? Sí, además es que me apetece, me diréis que es un poco chorrada, pero me apetece enormemente tomarme un whisky con hielo del glaciar. Eso y de Memorias de África, de tomarte, no sé, una copita de champán en la sabana, pues son cosas que me han marcado. Has dejado claro que eres un hombre de apetencias fáciles. Sí, efectivamente. Genial, Ángel, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti. Bien, pues ya ahora, y antes de despedir el programa, yo sí a Julio, a Ángel, Julio, si queréis aportar algo como última intervención, os lo agradecería. Bueno, yo como
Como funcionario del Ministerio de Justicia, pues destacar que queremos crear un consejo asesor, que queremos escuchar a los mediadores, que queremos tomar las medidas escuchándoles, oyendo a todos y ser capaces de ayudar a que esta forma de resolver los conflictos cuaje, que es un propósito del Ministerio en su conjunto, antes, ahora y mañana y siempre. Que seguro que esto lo reciben, tus palabras las reciben desde luego con cuanto menos con ilusión y optimismo y de forma positiva. Muchas gracias, Julio, por haber estado aquí. Ha sido un auténtico placer y esta es tu casa y cuando quieras este es tu programa y puedes venir tantas veces como te plazca. Ángel, tu último aportación. Yo realmente, cuando me entra alguna duda del futuro de la mediación, recurro a una frase de un maestro oriental que es Lao Tse, que nos dice: solo cuando ves un mosquito posado en tus testículos te das cuenta de que siempre hay una manera de resolver los problemas sin violencia. Bueno, buena frase. Ya. Cuando vea al mosquito ya sé lo que hay que hacer. Tienes que acudir al mediador. Tengo que acudir al mediador. Ángel, ha sido un auténtico placer. Sí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Te digo lo mismo, este es tu programa, tu casa, cuando te apetezca, tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que hoy ha sido un programa fantástico. Ha quedado sin ninguna duda, gracias a la intervención de nuestros invitados y no la mía, ha quedado absolutamente claro lo que es la mediación, cómo está la mediación y desde luego, sobre todo ha quedado muy claro que es un sistema, una vía mucho más aconsejable que ir directamente a la vía jurisdiccional. Y ya sin más, vamos a despedir el programa con el punto y aparte. Y como siempre les dejo la siguiente reflexión. Como dijo un sabio, todos somos muy ignorantes y en ese aspecto todos somos iguales, pero no todos ignoramos lo mismo y eso es lo que nos diferencia. Señores, reflexionen sobre ello. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.